Bueno, en esta sección vamos a ver lo que es el movimiento en una dimensión y vamos a establecer conceptos como posición, velocidad y rapidez. ¿Listo? Entonces, imaginemos que un carro se desplaza a través de una carretera, como observamos acá, ¿sí? Y que podemos medir su posición, la cual vamos a identificar como x1, x2, x3 y x4, ¿sí? Entonces, entonces, el desplazamiento, si lo podemos identificar un desplazamiento como ¿qué? Como la posición final menos la posición inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Entonces, si yo tomo como posición final x2 y como posición inicial x1, pues el desplazamiento va a ser la resta entre x2, ¿sí? Entonces, ese desplazamiento va a ser igual a ¿quién? La resta entre x2 y x1. ¿Listo? Entonces, con este concepto podemos tener un desplazamiento ya sea positivo, ¿sí? En el sentido de que si mi posición final, por ejemplo, aquí nos estamos moviendo en el eje positivo de las X, ¿listo? Entonces podemos tener un desplazamiento positivo si x2 si se mueve desde x1 hasta x2, ¿listo? Es decir, como ejemplo, podemos tener el positivo si x2 es mayor que x1. Sin embargo, puede existir el factor o el caso, perdón, en el cual el carro está dando reversa, o sea, está pasando la posición x2, que aquí esta sería la posición inicial, si esta sería la inicial, ¿cierto? Y aquí en este caso sería la final, ¿listo? En el caso de que esté moviéndose el carro en este sentido, ¿listo? Entonces esta sería la posición final, se está dando reversa, ¿listo? Entonces, si está dando reversa, entonces hay el desplazamiento, ¿cuál será? Entonces la posición inicial en este caso, ¿cuál sería? Sería x1, ¿cierto? Menos x2. Entonces, teniendo en cuenta que x2 es mayor que x1, pues esto nos puede dar negativo, ¿listo? Bueno, por otra parte, aparte de medir la posición, también podemos medir el tiempo en el desplazamiento de este carro, ¿sí? Entonces, para cada posición, x1, x2, x3 y x4, podemos tener un tiempo, ¿cierto? Que vamos a llamar t1, t2, t3 y t4. ¿Listo? Entonces, asimismo podemos tener un intervalo de tiempo entre este punto y este punto, ¿cierto? Que podemos llamar delta t. ¿Listo? Ya vamos a ver eso en la gráfica de posición contra tiempo. ¿Listo? Entonces, la variable independiente, ¿sí? Porque no depende de nadie en la parte de la mecánica clásica, es el tiempo. ¿Listo? Por lo tanto, se coloca en lo que llamamos XY, ¿no? Lo que conocemos matemáticamente como el eje X, ¿listo? Pero entonces no lo llamemos eje X, sino variable independiente. Entonces la variable independiente para este caso es el tiempo, ¿listo? Mientras que la variable dependiente será la posición, la cual está representada como x1, x2 y x3, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces hay que recordar un concepto fundamental de la matemática y es la pendiente de una recta. Entonces en la pendiente de una recta nosotros la hallábamos, ¿sí? Como y1 menos y2, donde esta es la variable dependiente, ¿cierto? Esta es la variable dependiente y esta x1 menos x2 sería la variable independiente. No asocie esto y1 y y2 ni x1 ni x2 a lo que estamos viendo acá,
es simplemente que estamos recordando esta parte, ¿no? Esa parte de la parte matemática, ¿listo? Entonces, independiente, ¿listo? Entonces, utilizando este concepto matemático, pues nosotros podemos calcular la velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad, pues, se puede tomar como la pendiente de la recta que une los puntos. Es decir, si yo uno estos puntos, vemos que parece una recta, ¿listo? Entonces, la pendiente de esa recta es lo que me representa la velocidad. Entonces, como esta es mi variable independiente y esta es la variable dependiente, entonces yo puedo escribir que la pendiente de esa recta, ¿sí? Que nosotros la llamamos velocidad, entonces escribimos b, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a, si tomo dos puntos, en este caso, si tomo dos puntos, va a ser igual a ¿quién? A una posición final menos una posición inicial. Digamos en este caso, la posición final sería x3 y la posición inicial sería 2. Bueno, entonces lo vamos a representar globalmente. Entonces sería la posición final, ¿listo? La posición final menos posición inicial, ¿listo? Acuérdese que aquí va la variable dependiente, que en este caso sería la posición, ¿no? Recordemos. Y abajo iría la variable independiente, que sería, en este caso, el tiempo. Entonces sería a esa posición final se le asocia el tiempo final, ¿listo? Tiempo final menos tiempo inicial, ¿listo? Por ejemplo, si tuviésemos dos puntos, ¿sí? Si tuviésemos dos puntos, entonces aquí sería, por ejemplo, x3, ¿sí? Menos x2. Y los tiempos asociados a esas dos posiciones serán t3 y t2, ¿listo? Entonces, menos t2. No, perdón, aquí es 3. t3. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos escribir esta forma en términos del desplazamiento, ¿cierto? Que lo definimos como la posición inicial, final menos la final menos la inicial como un delta de x, ¿no? Esto simplemente representa un cambio, ¿listo? Delta, esta es una letra griega, entonces delta de x representa un cambio en la posición. Entonces existirá aquí tanto un cambio en la posición, ¿sí? Un cambio en la posición o que llamamos delta de x y habrá un cambio en el tiempo, entonces será delta de t, ¿listo? Estas son simplemente simbologías, ¿no? Pero la operación matemática es x final menos x inicial, lo mismo para el tiempo, ¿listo? Bueno, sin embargo, existen casos en los cuales el carro no siempre lleva un movimiento tan uniforme como en este caso, ¿sí? Donde cada tiempo le correspondía a los mismos intervalos de tiempo, le correspondían exactamente los mismos intervalos de posición, ¿listo? Entonces, existirá un movimiento en una dimensión, en los cuales, en una dimensión en los cuales las posiciones y tiempos pueden ir variando. Los tiempos no, las posiciones sí, porque el tiempo es uniforme. ¿Listo? Entonces, como vemos aquí en esta figura, aquí por ejemplo el carro empieza en x1, es decir, va hacia allá, ¿listo? A x2. Sin embargo, el, puede existir la condición en la cual el carro eche reversa, ¿sí? Entonces pasa de x2 a x3, por eso puse a x3 acá, ¿listo? Y después de x3 pasa nuevamente hasta x4 y de aquí hasta x5, ¿listo? Entonces a cada una de esas posiciones se le ha asociado un tiempo, pero recuerde que el tiempo sí es uniforme, ¿listo? O sea, va siempre positivo, ¿listo? Entonces, ¿cómo podemos representar eso? Entonces, tenemos el tiempo 1 y la posición
1. Aquí la vemos, se alcanza a ver el x1. Entonces podemos marcar ese punto ahí. ¿Listo? Bueno, entonces ese punto lo marcamos acá. ¿Listo? Ahora, para el tiempo 2, si existiera una posición 2 y va hacia adelante, ¿cierto? Entonces, tiempo 2 va a ir acá. ¿Listo? Tiempo 2. Ahora, el carro retrocedió, entonces quiere decir que pasó de la posición x2 a la posición x3. Sin embargo, el tiempo, como les digo, siempre va hacia adelante. ¿Listo? Y después de la posición x3 pasa a la posición x4, de esta a esta. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la posición x4 y de x4 pues pasa a x5 en un tiempo de 5. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra gráfica. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues unir los puntos, ¿sí? De tal forma que yo pueda representar el movimiento del carro. ¿Listo? En una gráfica. Bueno, así más o menos. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos medir? Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica. ¿Sí? Aquí está nuestra gráfica ya graficada muy bien. Entonces, ¿qué podemos medir? Aquí lo que podemos medir es la velocidad que existe entre dos puntos, entre el punto A y el punto B. Entonces aquí tenemos un delta de t, ¿cierto? Que va a ser la diferencia entre t2 y t1, ¿listo? Y también tenemos un delta de x que puede ser la diferencia, aquí será la diferencia entre quién, entre x2, sí, porque esta es la posición de x2 y esta es la de x1, ¿listo? Entonces aquí podemos marcar los puntos. Entonces ese será el punto que, el punto, perdón, T1, T2, coma, X2, listo, y este será el punto T1, coma, X1, listo, este punto de acá, y este será el punto 2, listo. Entonces podemos hallar el desplazamiento, ¿sí? Haciendo la diferencia entre X2 y X1, y podemos hallar también la posición haciendo el tiempo, hallando la diferencia entre T2 y T1. ¿Listo? Entonces aquí podemos tomar, hallar ¿qué? Lo que se llama la velocidad promedio entre dos puntos. ¿Listo? Entonces, esa velocidad promedio entre dos puntos, ¿cómo se definirá? Pues se definirá como la posición, para este caso que estamos tomando entre B y A, entonces será la posición x sub b, que es la posición final, ¿cierto? Menos x sub a, que es la posición inicial, sobre, entonces, el tiempo en donde, el tiempo en la posición b, ¿sí? Entonces lo llamamos t sub b, menos el tiempo en la posición en a. Entonces eso es lo que llamamos entre dos puntos. Recuerde que es entre dos puntos, entre A y B. Podríamos sacarlo también entre B y C, entre C y D y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, entonces la velocidad promedio se define como la diferencia, ¿listo? Así varíe, ¿sí? Así varíe el movimiento. Simplemente la definimos entre dos puntos como la diferencia de las posiciones sobre la diferencia de los tiempos. ¿Listo? Tenga eso presente. Bueno. Y por otro lado está el concepto de rapidez, ¿listo? Entonces hablamos de rapidez promedio como la distancia dividida entre el tiempo de recorrer la distancia. Entonces tenga cuidado, porque aquí definíamos era desplazamiento, ¿listo? Entonces el desplazamiento va a ser una posición inicial menos, por ejemplo, si quiero hallar el desplazamiento entre A y C, lo que hago es restar este punto C del punto A, ¿listo? Sin embargo, aquí estoy hablando de la distancia. La distancia es todo el intervalo, así se vuelva, tome reverso. Entonces, ¿cómo definiríamos esta velocidad? Perdón, esta rapidez. La podemos representar con b rap, ¿sí? Para saber qué rapidez. Entonces va a ser ¿qué? La distancia, ¿sí? Por ejemplo, para este caso, va a ser la distancia desde
está fallando la tablet un poco. Entonces la distancia desde 0, ¿sí? Desde este punto, desde 0 hasta A, ¿listo? Más la distancia desde A hasta B, ¿listo? Por ejemplo, aquí la distancia es de x1 a x2, ¿listo? Más la distancia desde B hasta C, que será desde x2 hasta x3, ¿listo? Todo eso va positivo. Recuerde que esta distancia es siempre positiva, ¿listo? En comparación al desplazamiento que es negativo, ¿listo? Entonces, sí, así sucesivamente. Entonces, distancia desde B hasta C, distancia desde C hasta D, más la distancia desde D hasta E, ¿listo? Y todo eso en el tiempo, ¿listo? Entonces, ¿cuál será el tiempo que se demoró esto? Pues va a ser el tiempo desde acá, desde t sub 0 hasta t sub 5, ¿listo? Entonces, eso podemos representarlo como un delta de t, ¿listo? Va a ser el tiempo desde acá hasta acá. Como el tiempo es positivo, entonces esta parte nunca nos va a dar negativa, ¿listo? Entonces, con esto concluimos lo que es los conceptos de posición, velocidad y rapidez.